Muy buenos días a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Hoy lo que vamos a ver es un repaso de los compuestos binarios del hidrógeno y vamos a arrancar con los compuestos binarios del oxígeno. Entonces, recuerden que los del hidrógeno ya los vimos, ¿sí? Acá tenemos, se da el nombre general de hidruros a las combinaciones del hidrógeno con cualquier otro elemento. Bueno, se van a clasificar los hidruros en metálicos y no metálicos según que el hidrógeno se una a un metal o a un no metal. Luego, los metálicos son compuestos formados por un metal e hidrógeno. Por ejemplo, tenemos en la nomenclatura sistemática dihidruro de estaño. ¿Qué pasa? El di es porque aparece un 2 a la derecha del hidrógeno, que en realidad este 2 era el número de oxidación que usaba el estaño, ¿se acuerdan? Que se intercambiaban los números de oxidación, pero en módulo, digamos, positivo. Entonces, si me aparece que hay dos H's, o sea, dos hidrógenos, se dice dihidruro, ¿sí? Y la nomenclatura de stock era hidruro de estaño y se le ponía el número de oxidación que estaba utilizando el estaño, que en este caso es 2, por eso se lo ponemos al hidrógeno. A ver, vamos a recordar. Esto era estaño, hidrógeno. Si el estaño usaba el número de oxidación 2, se le ponía al hidrógeno. Y el hidrógeno utilizaba el 1 y se ponía acá, pero el 1 podíamos no escribirlo, ¿recuerdan? Entonces me queda esta fórmula SNH2. El número de oxidación del estaño es en este hidruro más 2, porque puede tener más de un número de oxidación. Después tenemos hidruros no metálicos. Son compuestos formados por hidrógeno y un no metal. Bien, en las fórmulas de estos hidruros y en general de todos los compuestos entre dos no metales, como lo es el hidrógeno y un no metal, se escribe primero y se nombra en segundo lugar el elemento que aparece primero en la relación que se indica a continuación. Tenemos esta relación de izquierda a derecha que no tiene que ver con el orden creciente de la electronegatividad. ¿Sí? Bien, todo esto ya lo habíamos visto. A ver. Acá tenemos ejemplos de compuestos binarios del hidrógeno. NH3 lo decíamos como trihidruro, porque nos aparecía 3, de nitrógeno. Tetrahidruro de dinitrógeno. ¿Por qué tetra? Porque hay 4. ¿Y por qué di? Porque hay 2. Después, trihidruro de fósforo. Trihidruro de fósforo. Tetrahidruro de difósforo. Tetra por 4, di por 2. ¿Sí? Y así que acá tienen varios ejemplos. Bien. Continuemos. Compuestos binarios del oxígeno. Bien, los óxidos son compuestos que resultan de la unión del oxígeno con cualquier otro elemento. Puede ser metal y no metal, al igual que habíamos visto con el hidrógeno. Los óxidos se clasifican en metálicos y no metálicos según sea metálico o no el elemento unido al oxígeno. Entonces, cuando se une con un metal, tenemos los óxidos básicos. Y cuando se une con un no metal, tenemos los óxidos ácidos o anhídridos. Se pueden nombrar de cualquiera de las dos formas. Después, tenemos los óxidos metales u óxidos básicos,
Nomenclatura de stock, óxido de cobre. Y entre paréntesis ponemos el número de oxidación que utilizó el cobre, ¿sí? Como la fórmula no tiene subíndices y el oxígeno actúa con número de oxidación -2, el cobre tiene número de oxidación +2. Entonces, nos queda el cobre con 2, el oxígeno con 2, y recuerden que podemos simplificar. Entonces la fórmula obtenida es QO. ¿Sí? En la nomenclatura sistemática tenemos monóxido de monocobre, porque es un solo elemento de cada uno. Recuerden que el mono puede no decirse. ¿Sí? El número de oxidación +2 es el mayor que puede presentar el cobre, por eso se utiliza la terminación ICO en la otra nomenclatura. Óxidos ácidos u óxidos no metálicos o anhídridos. Si el no metal presenta dos números de oxidación, se utilizan las terminaciones oso e ico. El arsénico, ven que termina en ico, presenta dos estados de oxidación distintos, el 3 y el 5. Forma así dos anhídridos distintos. Este, por ejemplo, que es el anhídrido arsenioso, termina en oso porque utiliza el número 3. Y cuando termina en ico es porque utiliza el número 5. Entonces, si utiliza el más pequeño, se le agrega el oso. Si utiliza el más grande, se le agrega el ico. ¿Sí? Bien, acá tenemos algunos ejemplos de nomenclatura sistemática. Por ejemplo, Al2O3 sería trióxido de dialuminio, porque son dos aluminios. En este caso, monóxido de carbono, como es 1 y 1, dióxido de estaño, trióxido de dinitrógeno, dioduro de pentaoxígeno. Luego tenemos la nomenclatura stock, que era la que marcaba entre paréntesis, recuerden, el número de oxidación utilizado. Entonces, óxido de níquel, pero marca en 3 porque el níquel utiliza el número que tiene el oxígeno. ¿Sí? Recuerden que van invertidos. Usa 3 como número de oxidación. Óxido de azufre. ¿Por qué va un 2 acá? Porque en realidad esta fórmula era así. S2O2. Entonces se simplificaron pero igualmente sabemos que el azufre utilizó el número 2 de oxidación. Óxido de oro va con un 1 porque acá hay un 1. Acá va un 5, que es este 5. Y acá no va nada porque el zinc es el único número de oxidación que tiene. ¿Sí? Bien, la actividad que les queda es completar con las nomenclaturas. Yo les voy a dar un ejemplo de cada una. Tenemos sistemática, tiene un solo oxígeno, monóxido de hierro. En stock, óxido de hierro, pero ponemos entre paréntesis el número de oxidación que utilizó el hierro, que acá como es el oxígeno siempre trabaja con 2 y el 2 se canceló. Fíjense que cuando no tiene nada el oxígeno, cuando no tiene nada el otro elemento, es porque se canceló. ¿Sí? Y acá tenemos óxido ferroso. ¿Por qué oso? Porque fíjense que el hierro puede utilizar más de un número de oxidación. Y en este caso usó el más chiquito. Entonces va con oso. Bueno, todo esto tienen que completarlo ustedes.
Y lo mismo con esta tabla. Van a tener que completar esta tablita con las 3 nomenclaturas.